Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta hermosa mañana. Tenemos una mañana bien fría, pero bien rico en el Señor. Damos los buenos días también o buenas tardes a los que nos están viendo. Buenos días, que el Señor les bendiga. Todas las personas que nos están mirando, que la presencia del Señor esté sobre cada uno, en sus casas, en sus familias. Y los que estamos aquí, glorificamos a Dios porque para siempre es su misericordia. Vamos a empezar esta mañana. Qué rico empezar un domingo con la presencia de Dios, diciéndole al Señor y al Espíritu Santo que venga. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Rey que vive y al Rey que reina por los siglos de los siglos. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, queremos poner toda nuestra ansiedad, todo lo que somos delante de tu presencia, Señor. Queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que no hay otro Dios como tú, Señor. A ti es la alabanza, a ti es la gloria, mi Rey. Justo eres, Señor, precioso es tu nombre, Señor. Y todos aquí juntos adoramos al que reina. Todos aquí adoramos al que vive. Todos aquí adoramos al que nos rescató, al que nos sacó del lodo cenagoso. Aleluya. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos sacó y nos dijo: aquí está la sangre de mi Hijo. Aquí los estoy mirando limpios. Así que exaltemos al Señor. Usted puede ver esa palabra, este canto. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por nuestro Rey? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por nuestro Rey? Oh Dios, eres digno de alabanza. Dios, eres grande, eres profundo. Señor, eres amor. Comience usted a adorar al Señor ahí donde usted está. Comience a decirle al Señor: ¿cómo seríamos? Como un pájaro en el suelo, como sin nada, no tuviéramos ni vida, pero el Señor nos rescató. El Señor nos rescató. El Señor nos rescató, aleluya. El Señor nos rescató. Comience usted a pensar en ese rescate. Estábamos muertos, pero el Señor nos dio la vida. Hoy estamos en su presencia porque el Señor lo permitió. Exaltamos al Señor, exaltamos al Rey que vive. Señor, levantamos nuestras manos en gratitud. Agradecemos, Señor, tus bondades. Agradecemos tu amor. Agradecemos, Señor, que estás aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias porque tú nos limpias con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Comience a adorar y exaltar al Rey. Comience a sentir su presencia. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Él es fiel, Él es verdadero. Comience a decirle: Espíritu Santo, ven y entra a lo más profundo de mi ser. Ven, Espíritu Santo, úngeme con ese aceite fresco. Dígale al Espíritu Santo que le unja con ese aceite fresco. En el nombre de Jesús, diga al Espíritu Santo: úngeme con ese aceite fresco y dame fuerzas como las del búfalo. Dígale al Espíritu Santo que venga su presencia sobre usted. Venga, Espíritu Santo, y glorifícate en gran manera. Si tuya es la alabanza, Señor, nos humillamos ante el Rey. Nos humillamos ante el Rey. Nos humillamos ante el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en esta mañana. Tu Espíritu Santo es el que nos ayuda. Tu Espíritu Santo es el que nos ayuda. Tu Espíritu Santo viene y vivifica nuestros corazones. Espíritu Santo, en esta mañana yo quiero que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ver, Señor, que tú eres el Dios de los milagros. Comencemos a pensar en el milagro que usted necesita hoy. Ese milagro que solamente nuestro Dios puede hacerlo. Solamente nuestro Dios puede hacer milagros. ¿Cuál es el milagro que usted necesita hoy? Su hijo, su familia, su esposo. ¿Qué es ese milagro que usted necesita hoy? Esas finanzas que están tiradas en el suelo. ¿Qué es el milagro que usted necesita? Que vengan a Cristo sus amigos, sus familias. Hoy es el día del milagro. Hoy es el día del milagro. Hoy es el día que el Señor nos está dando. Y vamos a ver, porque Dios es el Dios de los milagros. Todos los días tenemos un milagro.
y es el milagro de la vida. Hoy nos despertamos, hoy pudimos abrir nuestros ojos. Ese es el primer milagro que tenemos cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos y necesitamos algo. Yo quiero orar en el nombre de Jesús en esta mañana por el milagro de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo quiero orar para que tu presencia venga, Señor, y toque a cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, yo ruego que vengas y ministres al corazón, Señor. Ministres a cada uno, Señor. Y ese milagro, Señor, se ha desatado. Levante sus manos y diga: yo recibo el milagro. Yo recibo el milagro en el nombre de Jesús. Yo recibo el milagro en el nombre de Jesús. La gloria de Dios y la presencia del Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Jesús. Ese milagro, Espíritu Santo, esa sanidad. Yo no sé cuál es el milagro que usted está pidiendo en este momento. Desatado en el nombre de Jesús y bendecido en el nombre de Jesús. La gloria de Dios, la presencia de Dios y la unción fresca. Venga tu reino, Espíritu Santo. Venga tu reino. Venga tu reino, Espíritu Santo. Por favor, paséate en medio de mis hermanos. Paséate en medio de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y tú haciendo la diferencia. Comencemos a adorar y glorificar al Rey. Comencemos a adorar y a glorificar al que está sentado en su trono. A Él es la gloria, a Él es la honra por los siglos de los siglos, Señor. Venga el reino de Dios, venga la verdad de Dios, haciendo en el nombre de Jesús lo que necesitas hacer. Espíritu Santo, hoy limpiamos todo este lugar para que tú en tu gracia y tú en tu amor y en tu misericordia, Señor, puedas, Señor, venir por tu palabra. Comience a decir, Señor, que la palabra tuya esté entrando a nuestro corazón. Vamos a ir preparándonos para recibir la palabra también, hermanos. La palabra que hoy vamos a estar oyendo. La administración del Espíritu Santo en medio de nosotros. Comencemos a darle gracias por la palabra que es viva y eficaz, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Comience usted a decir un versículo que se sabe y comience a hablarlo a su mente, a su corazón. ¿Cuál es el versículo que usted se sabe? Comience a hablarlo para que Dios toque lo más profundo suyo. Esa palabra, que en Dios haremos proezas porque Él ha echado a nuestros enemigos. Él ha hollado a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas porque a Él ha hollado a nuestros enemigos. ¿Cuál es el versículo que usted puede decir en esta mañana? Cójalo para usted, hermano. Coja la palabra para usted, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos guía. Es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Coja la palabra, hermano, y diga: Señor, yo quiero tu palabra, anhelo tu palabra. Es la que me guía, es la que me enseña, es la que me dirige todo el día y todos los días de nuestra vida. Así que exaltamos al Señor por esta mañana y glorificamos al Rey. Comience a darle gloria, comience a aplaudirle a Dios y recibamos la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora los dejo con el pastor Ronald y entonces pueden tomar asiento. Bendiciones a todos. Una alegría, un gozo de verdad siempre reunirnos, y qué bueno que ya podemos reunirnos de regreso y estamos como ensayando, ¿verdad? Cada vez sintiéndonos mejor y le damos gloria al Señor porque somos una familia. El Señor nos ha conformado como sus hijos y sus hijas, y como familia pues nos gusta estar juntos, además de que la Biblia es clara también de que somos el cuerpo de Cristo, de que somos la familia de Dios, hermanos, por eso nos decimos hermano y hermana. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, qué bueno poder reunirnos y vernos, y la edificación del Señor, que también dice claramente la palabra que Dios, cuando estamos reunidos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Amén. El pastor Moisés ha estado todo este mes hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de llenarnos del Espíritu Santo.
esta vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Y por eso el Señor Jesús dio la promesa de que nos daría el Espíritu Santo, y así fue. Cada uno de nosotros hemos recibido al Espíritu Santo del Señor. Y el domingo en particular pasado, el pastor Moisés estuvo hablando de una situación que caracteriza a la sociedad de hoy. Y él mencionaba que estamos viviendo en una sociedad sexualizada, donde el sexo pues ha tomado una preeminencia, se ha salido de los límites, se ha ido más allá, y en este camino que nos llama el Señor a ser llenos del Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu de Dios, pues también este tema de la sexualidad es muy importante. Y el definir el ambiente en el cual vivimos, que es lo que el pastor Moisés hacía el domingo pasado, es muy importante que estemos conscientes de eso. Amén. Hoy me toca a mí la tarea de enfocar la sexualidad desde la palabra de Dios. Si el domingo pasado el pastor Moisés estuvo hablando de cómo se ha desenfrenado la cultura nuestra y cómo este asunto del sexo se ha extralimitado, es bueno entonces mirar qué dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y poder recibir el consejo de la Sagrada Escritura en cuanto a esto. Así que confiamos que el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a revelar a cada uno y conforme a donde cada uno estemos, ¿verdad? Porque unos somos casados, otros son solteros y algunos somos abuelos ya, ¿verdad? Entonces cada uno estamos en una etapa diferente, pero todos tenemos que ver con sexualidad. Así que mi oración en esta mañana es que el Espíritu Santo nos visite, nos toque a cada uno donde estamos, donde necesitamos de Él en cuanto a la Escritura. Me encantó que el pastor Moisés, que es mi hijo, ¿verdad?, me invitara a hablar de la sexualidad desde un enfoque bíblico. Me encantó esto porque, bueno, además de que es mi tarea, ¿verdad?, como maestro de la Biblia que soy, me encanta pues poder centralizarnos en lo que la palabra de Dios dice sobre este tema. Así que si tiene su Biblia, si no, pues va a ir viendo los versículos ahí en la pantalla. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Y bueno, siempre que vamos a hablar de cualquier tema que tenga que ver con nosotros los seres humanos, pues siempre vamos a ir al Génesis. Perdón. El Génesis significa principios, ¿verdad? Entonces, por eso se llama así este libro, porque nos narra todos los principios, todo el inicio de la vida y la creación. Y vamos a ir al versículo 27 y 28 del capítulo 1, Génesis 1, 27 y 28. Dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Escritura nos narra aquí la creación de nosotros los seres humanos, la raza humana. Dios es claro, o la palabra de Dios es clara en que fue Dios quien nos creó. Y vea qué interesante cómo Dios siempre cuando nos da información, nos da su instrucción, nos habla siempre de cosas claves. Interesante que este versículo empieza diciendo el 27, creó Dios al hombre a su imagen. Esta palabra hombre aquí se está refiriendo a la raza humana. De hecho, la palabra Adán involucra a Adán y a Eva, los dos, al varón y a la hembra, porque está hablando de la humanidad. Entonces lo que dice aquí, dice, creó Dios al hombre. Cuando esa palabra hombre ahí está involucrado toda la raza humana. Y entonces ve que interesante cómo el Espíritu Santo pone detalles que son muy importantes para nosotros, porque dice, bueno, primeramente nos dice que nos creó a imagen de Dios, ¿verdad? Esto es algo importantísimo, esto es una información maravillosa. Y es importante notar que el ser humano, el hombre, como dice aquí, la raza humana, es creada de último. Y todos los versículos anteriores es una descripción de todo lo que Dios había creado, inclusive los animales. Pero es hasta que llega el hombre
que dice, a imagen de Dios lo creó. Hasta que se me eriza el cuerpo, porque hermanos, son palabras poderosísimas, que el ser humano hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Quisiera solo predicar de ese tema, porque es maravilloso en lo que es la dignificación del valor de la raza humana para nuestro Padre Celestial, que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero el tema de hoy no es ese, sino es el que sigue aquí, ¿verdad? Pero eso, son detalles increíbles que no podemos pasarlos por alto, hermanos, de lo que el Espíritu Santo está enseñándonos siempre a través de la palabra. Y dice entonces, cuando dice que a su imagen, a imagen de Dios los creó, dice, varón y hembra los creó. Entonces ese detalle es importantísimo. Primero dice, creó a la raza humana, pero esta raza humana Dios la crea varón y hembra. Desde el momento que Dios hace varón y hembra, ya Él está pensando en algo, ¿sí o no? Y estaba creando al ser humano. Entonces lo primero que vamos a ver es que nosotros, la raza humana, Dios nos crea, idea de Dios, vino del cielo, esto es algo divino, amén, hermanos. Nos crea como seres sexuales. Desde el puro inicio Dios tenía en mente este asunto de la sexualidad, porque dice claramente varón y hembra. Algo se estaba gestando el Señor en su mente cuando nos partió de esa manera, ¿sí o no? Entonces nosotros los seres humanos somos seres sexuales. Y bueno, el versículo 28 ya lo dice claramente, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Ya ahí estaba diciendo claramente para qué nos hizo seres sexuales. Algo interesantísimo, hermanos, también como estamos viendo hoy estas palabras específicas de la palabra del Señor que nos dan una información maravillosa, es que antes del hombre y antes de toda la creación física existían otros seres. Ya Dios había creado otros seres, montones de seres, millares, dice la Escritura. Hay varios nombres que la Biblia le da a esos otros seres. Por ejemplo, le dice las huestes de Jehová, el ejército de Dios, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, un montón de seres que Dios había creado antes de la raza humana. Y es exactamente cuando crea la raza humana que Dios inventa el sexo. Todos esos seres anteriores, a ninguno les dijo, ustedes se van a multiplicar y van a fructificarse. Ningún ángel, ningún ser espiritual tiene el poder de, o Dios le dio la capacidad, es la palabra más correcta. Ningún ser celestial Dios le dio la capacidad de multiplicarse. No hay ángeles y ángelas, ¿verdad? Aunque en la tierra sí hay personas que se llaman, hola hermano Ángel, hola hermana Ángela, ¿verdad? Pero en los ángeles no, ¿verdad? No hay ángeles y ángelas que pudieran procrear. Entonces algo muy interesante también que no podemos pasar por alto aquí es que Dios primeramente crea estos seres humanos, físicos, y los crea como seres sexuales con la capacidad de multiplicarse. Entonces muy importante, tenemos que ver entonces, hermanos, a la luz de esto que estamos viendo en estos pasajes, que el sexo o la sexualidad es un don de Dios. La palabra don significa regalo. El sexo es un regalo de Dios y como tal se debe administrar bajo los principios de Dios. Todo lo que Dios nos da, hermanos, desde el inicio, por eso me encanta ir a Génesis, porque ahí encontramos el origen de las cosas. Todo lo que Dios nos da, inmediatamente Dios nos hace responsables de eso que nos da. Nos convertimos en administradores de lo que Dios nos da. La vida. ¿Cómo maneja usted su vida? ¿Cómo maneja usted su salud? ¿Cómo maneja usted su dinero? ¿Cómo maneja usted sus hijos, su casa? ¿Sí o no? Todo lo que Dios nos da es para ser administradores. Dios decidió, cuando creó la raza humana, Dios dijo, estos
Esto los voy a hacer parte de la vida, de mi vida, de mis proyectos. Amén. Entonces nos hace responsables, nos hace partícipes. Y el sexo Dios nos lo entrega en nuestras manos. Y entonces, siendo un don de Dios, como tal debe ser administrado, como todas las cosas, bajo los principios de Dios. Vamos al capítulo 2 de Génesis y vamos a leer el versículo 21 y 24. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El capítulo 1 de Génesis nos narra de una manera general la creación de la raza humana. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, les dijo: multiplíquense. Es un recuento general, ¿verdad? Es como cuando usted le cuenta a alguien, ¿verdad? Bueno, viera que ahora que venía, había una presa de carros terrible ahí, había un montón de gente y había una ambulancia y la policía estaba. Eso es un recuento general, ¿verdad? Puede ser que la persona a la que usted le cuente no le interesa nada más, ¿verdad? Pero tal vez puede ser que le interese. Sí, pero cuénteme más. Ah, sí, yo me bajé del carro, dice. Y sí, fue un muchacho de una moto que lo atropellaron. Ahí estaba con el hueso afuera y estaban atendiéndolo. Y entonces ya es más específico, ¿sí o no? ¿Verdad? Génesis capítulo 1 es una narración, una descripción general de la creación. En el capítulo 2 Dios hace un enfoque especial en la manera como Dios crea a la mujer, inclusive al hombre. Más adelante dice que tomó barro, le dio forma, sopló en él aliento de vida, ¿sí o no? El capítulo 2 de Génesis, hermanos, es más específico. Y esto lo digo por esto, voy a hacer un paréntesis aquí y aprovechar el momento para enseñar algo. Anda por ahí ya hace tiempo, y ahora por medio del internet mucho más todavía, la idea de que son dos creaciones diferentes. Que Génesis capítulo 1 es una creación y Génesis capítulo 2 es otra creación. Esto fue invento de un rabino que lo basó en una leyenda pagana de Mesopotamia, de una diosa que se llamaba Lilith. Y entonces este judío, este rabino, se le ocurrió: esta primera creación aquí, Adán tuvo una primera esposa que era esta diosa Lilith. Y entonces luego Génesis 2 lo que narra la escritura es cuando hace a Eva. Pero Adán tuvo una primera esposa primero que se llamaba Lilith, ¿verdad? Esto anda ahí por el internet, la gente lo anda hablando. A mí me han hecho la pregunta montones de veces cristianos, inclusive a nivel de la radio también nos han mandado la pregunta sobre esta primera esposa que tuvo Adán. Pura paja, una leyenda pagana de Mesopotamia que a un judío se le ocurrió mezclar esto. Quería aprovechar nomás el momento para ir corrigiendo ese tipo de cosas, porque hoy en día, como le digo, la internet jala muchas de estas situaciones y los cristianos andan a veces confundidos. Pero el asunto es que aquí sí el Señor hace una descripción más detallada del ser humano, y estamos hablando de que Dios creó al ser humano como un ser sexual. Y entonces notamos otra vez algo muy interesante en esos detalles que nos habla la escritura. Amén. En Génesis 1 le dice: los hace varón y hembra, y les dice: multiplíquense. Bueno, si no aparece Génesis 2 y todo lo demás de la escritura, los principios de Dios, vamos a hacer lo que Dios dice, ¿sí o no? Vamos a multiplicarnos, ¿verdad? Eso suena como si Dios si Dios no regula esto, hermanos, si la palabra no nos da luz sobre esto, pues estaríamos cumpliendo lo que Dios dice, ¿sí o no? Seríamos como animalitos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Andamos por ahí, nos agarra la calentura, ¿verdad?
Y entonces, chucupulum, ¿verdad? Y entonces andamos embarazando a medio mundo ahí, en el caso de los hombres, ¿verdad? Y multiplicándonos como animalitos, ¿sí o no, hermanos? Es decir, la Biblia dice aquí, ¿sí o no? Multiplíquense, Padre, aquí vamos a hacer tu voluntad hoy, ¿verdad? Pero ve qué interesante como el capítulo 2, en ese enfoque más específico, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, amén, nos narra cómo sacó a la mujer, se la presenta a Adán. Adán, por supuesto, como todos los hombres, el primer piropo que aparece en la historia de la raza humana, lo vemos aquí en el versículo 23, Génesis 2:23, por si algún día, ¿cuál es el primer piropo? Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios supedita, Dios limita, Dios cubre, porque Dios es un Dios que cubre, amén. Este asunto de la sexualidad en el pacto y el compromiso del matrimonio. No es un crecer y multiplicado, ¿verdad? No somos animalitos, somos seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y sí somos seres sexuales, sí fue idea de Dios, pero mis hermanos, tenemos que tener muy claro que este don, este regalo del sexo la palabra que quiero usar es muy pesado, pero en el sentido de lo responsable que es. Amén. ¿Y por qué? Porque involucra muchas cosas, hermanos. No solamente es el asunto de la multiplicación, ¿verdad? De la procreación, sino que interesantemente Dios como nos crea, bueno, recordemos que y Génesis 2 es claro en eso, como el ser humano, la raza humana o el ser humano era uno solo, era Adán. Y nos explica la escritura que Dios del hombre saca a la mujer. En otras palabras, Dios dividió al hombre como raza. ¿Me estoy explicando? Lo divide. Y entonces ahora el hombre está incompleto y la mujer está incompleta. De hecho, por eso es que cuando Dios le presenta a Eva a Adán, y Dios le dice, esta será tu ayuda idónea. Y la frase en el hebreo lo que significa es, este es tu complemento. Es un complemento, el uno del otro nos complementamos, ¿verdad? Entonces, porque nos dividieron, ahora nos unieron. Entonces, la sexualidad, hermanos, o el sexo, hay un manejo que es emocional, hay un manejo que es mental, no solamente es el asunto físico. Usted ve dos animalitos, ¿verdad? Cuando andamos ahí por el parque me llaman montones de atención los palominos, ¿verdad? Eso sí cumple con Génesis 1, 27, 28 nada más, ¿verdad? Crecer y multiplicado, ¿verdad? Y son terribles esos palominos, ¿verdad? Porque andan, y se suben en una y luego andan persiguiendo a otra, ¿verdad? Son terribles, hermanos. Pero el asunto es que ahí en esos palominos o un perrito que sea, ¿verdad? O quien sea, un gato, lo que sea, no importa el animal, ahí no hay nada mental. Ahí la palomina no dijo, uy, y se fue de la otra amiga, uy, no, es que aquel me acaba de violar. Ahí no hay nada mental, hermanos, no hay nada emocional. Nunca una perrita ha ido al psicólogo a decir, o al OIJ, aquí vengo, guau, aquí vengo porque el perro del barrio me violó. Me estoy explicando en esta mañana, hermanos, no hay un manejo mental, emocional del sexo entre animales, pero entre el ser humano es totalmente otra cosa.
Y Dios, para proteger esto, porque son muchas las cosas que están involucradas. Y el pastor Moisés hablaba de eso, el sermón del domingo pasado es muy importante, hermanos, porque realmente cuando el sexo no es manejado correctamente, las heridas emocionales, mentales, son terribles. Y entonces Dios, este don, por lo importante que es, por lo pesado que es, por todo lo que involucra, Dios lo supeditó, lo encerró en el pacto del matrimonio. Entonces, una segunda cosa que es muy importante es que solo una relación de compromiso, esto es lindísimo, que nos oiga toda la sociedad, solo una relación de compromiso, de pacto, puede dar la protección necesaria a esta práctica sexual. Solamente eso, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a Génesis 1:28, porque entonces, el sexo es un don de Dios, somos seres sexuales. Dios supedita el sexo al matrimonio por lo importante que es, por lo pesado que es, por lo devastador que es, porque es un arma, hermanos. Es un arma poderosa que es importante que la entendamos para a la hora de manejarla. Eso es como una pistola, ¿verdad? Si usted no sabe manejarla, se va a disparar o va a matar a alguien. ¿Cuántos creemos que hoy en día, por este desenfreno sexual, todo el mundo se anda destruyendo hoy en día, hermanos? Es una destrucción terrible. Entonces, si Dios lo crea, tiene un propósito. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: Señor, nos hiciste seres sexuales, creaste el sexo, entonces ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados. Ahora sí, con las dos narraciones unidas, ahora sí podemos entender fructificad y multiplicados. Amén. Entonces, un primer propósito del sexo, que Dios crea el sexo, es que la raza humana se multiplique. Si no fuera por el sexo, hermanos, todo hubiera acabado ahí con Adán y Eva. Amén. Sino que aquí estamos todos nosotros, y es la voluntad de Dios multiplicarnos. Es la voluntad de Dios tener hijos. Y algo muy importante para esta época: ¿usted no ha notado que la gente no quiere tener hijos hoy en día? Las nuevas generaciones no quieren tener hijos, quieren tener perritos, ¿verdad? Porque el perrito los tratan como un hijo, los aman, los besan, los tienen aquí, allá, les dicen de todo. Han habido, hermanos, casos que hasta millonarios han dejado herencias al perrito, ¿verdad? A veces yo digo: ¿cómo se llamará ese perrito? Y yo me hago perrito, yo llego a reclamar esa herencia, ¿verdad? Y dan una serie de cosas emocionales a la pareja o al que tenga el animalito, pero no es hijo. Por más que quiera tratarlo como hijo, no es hijo, ¿verdad? Como cuando llega el hijo o la hija de los papás: aquí le traigo a su nieto. Dios santo, ojalá que esos papás sean, lo siento en el alma, yo no me parezco a eso, ¿verdad? No es hijo, no es hija, no es. De hecho, es otra raza, ¿verdad? Bueno, es la voluntad de Dios que tengamos hijos. ¿Cuántos hijos dicen, verdad? En consejería le dicen a nosotros los pastores: ¿y qué dice la Biblia? ¿Cuántos hijos deberían ser? Y yo siempre digo: ahí dice creced y multiplicados. No hay una cantidad específica, ¿verdad? Antes decían los papás nuestros abuelos, ¿verdad? Cuando tenían muchos hijos, llegaban donde los suegros y le decían los suegros: pero ya está el quinto ya. Decir, la Biblia dice creced y multiplicados, ¿verdad? Entonces le decían: sí, es cierto, pero la Biblia no dice que usted tiene que hacerlo solo. Pero bueno, hermanos, el propósito del sexo también en el plan de Dios es que tengamos hijos, que nos multipliquemos. Ahora, es tan importante esta parte. Bueno, los hijos son una bendición de Dios, amén.
Pero los hijos nacidos dentro del matrimonio son más emocional y espiritualmente sanos. ¿Qué está haciendo Dios con sus regulaciones, no solamente en el sexo, sino en absolutamente todas las áreas de la vida? Dios está protegiéndonos. Dios está bendiciéndonos. No hay ninguna duda, hermanos. Y se hablaba hace unos años atrás de familias disfuncionales. No hay ninguna duda que todos los hijos anhelan tener papá y mamá. Y los que los tienen y se crían con ellos son seres humanos más completos. ¿Es esto discriminatorio? No lo es para nada. Y Dios es un Dios de amor y Dios nos visita en nuestra necesidad, ¿sí o no? Y Él es un Dios restaurador. Pero eso no quita lo mejor. Y lo mejor son hijos con papá y mamá. Por eso estas parejitas que hoy en día se juntan, que no tienen ningún compromiso real de matrimonio como lo manda la Escritura, esos hijos, hermanos, están al garete, en un enojón, ¿verdad?, que se dio y que ya no me parece. De hecho, por eso no se casan, porque no quieren el compromiso. Esa es la razón. Y entonces se separan y ¿qué pasó con esos hijos? Quedaron ahí viendo para el techo, ¿verdad? Estábamos mi esposa y yo el fin de semana pasado visitando unos familiares donde la muchacha tiene su chiquito, y nos contaba mi familiar, que es el abuelo de este chiquito, que el chiquito está diciendo que la mamá se haga de un novio, porque dice: yo quiero tener un papá. Y el chiquito ni le importa si se hace eso de un novio, ya no lo tuvo, ya cualquiera. El chiquito dice: lo que quiero es un novio que mi mamá tenga para yo tener papá. A ver, sigan destruyendo gente y hagan haciendo lo que les dé la gana, cuando Dios sabe lo mejor que es para nosotros. Amén. Entonces este asunto es muy importante, amados hermanos, de los hijos. Vamos a otro propósito del sexo, Proverbios 5, 18 al 19. Proverbios 5. Si Dios creó el sexo, lo hizo como un don, tenemos que saber manejarlo bien, debe ser dentro del matrimonio. El propósito es para crear hijos, tener hijos. Y también, estamos viendo apenas un pasaje, ¿verdad, hermanos? Hay muchas escrituras sobre este tema que estamos hablando, pero por supuesto no tenemos el tiempo hoy. Entonces yo nada más escogí un versículo del tema, ¿verdad? Pero hay muchos. Proverbios 5, 18 y 19. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Otro propósito del sexo, a la par de la procreación, es el disfrute. Amén. El deleite. Interesante, yo con mis conversaciones con el Señor le he dicho al Señor: qué interesante que inventaste que nos multiplicáramos y le añadiste placer al asunto. Muy interesante, ¿sí o no? Pero claro, por supuesto, los esposos no se están multiplicando siempre, pero sí pueden tener sexo siempre, ¿sí o no? ¿Verdad? Y deleitarse. Entonces el deleite es parte también, pero siempre dentro de esos parámetros claros de la palabra de Dios. Estoy viendo que me está atropellando el tiempo, es un tema maravilloso. Vamos a Levítico capítulo 18, para los que les gusta estudiar la Biblia, estúdiese el capítulo 18 de Levítico. Estamos hablando del propósito del sexo según la Escritura. Y el capítulo 18, el Espíritu Santo, el Señor se ocupa de darnos instrucciones claves sobre este asunto. Porque ya dije, es algo muy pesado, muy importante, de alta importancia para el ser humano, para su sanidad, su salud, que es lo que nos hablaba el pastor Moisés el domingo pasado, una salud emocional que está ligada también a esta parte sexual. Levítico 18, versículos 1 al 5, muy importantes, hermanos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios.
no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Más claro, no puede cantar un gallo. Ustedes no van a hacer lo mismo que hacen los demás. ¿Está claro? Amén. Versículo 4: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que ver en este capítulo, que va a darnos instrucciones claras sobre lo que es el sexo según Dios, lo primero que tenemos que ver entonces, que los que son hijos de Dios, ¿cuántos hay hijos e hijas de Dios aquí, allá en la pantalla ahí? ¿Cuántos hay hijos de Dios en su casa, donde sea que esté? Levante su mano. Ok, dice la escritura, los que son hijos de Dios son llamados a vivir de una manera diferente a la que aquellos que no son su pueblo. Amén. Somos llamados a vivir diferente, amados hermanos. Y esto el Señor lo establece claramente en este capítulo, donde Él va a hablar de ciertas cosas muy específicas. Entonces, la santidad sexual, mis amados hermanos, es una marca del pueblo de Dios. Tengo que decir con dolor en mi alma, pero el Espíritu Santo está instruyéndonos y yo estoy creyendo en nuevas generaciones que se van a levantar instruidas con la palabra de Dios. Pero tengo que decir con dolor en el alma aquí en la pantalla que hoy en día no hay distinción entre los que se dicen hijos de Dios y los que no son hijos de Dios en esta área sexual. No hay diferencia. Igualititos se juntan, igualititos las parejas de novios, ya es normal, o sea, ya entran de la mano a la iglesia, son novios y todos levantan la mano, adoran a Dios, todo igual que siempre. La única diferencia es que tienen sexo normal y corriente. No hay diferencia. Y tengo que aclarar aquí, mis amados hermanos, para todos los que me están viendo, los que estamos aquí, los que me están viendo en la pantalla, que este no es un sermón condenador. No es condenador. Lo que estamos viendo es que claramente la escritura señala que la sexualidad la santidad en el sexo es una cosa que marca a los que se dicen hijos de Dios. No podemos ir, según aquí lo acabamos de ver en Levítico 18, en la misma corriente del mundo. Amén. Versículo 6, y ahora aquí voy a correr, voy a meterle el pie al acelerador. Levítico 18:6 dice así: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Entonces, en lo que es la regulación del sexo, la escritura pone claramente que no se debe tener sexo con parientes. Estamos hablando ya de matrimonio. Estamos entendiendo que el sexo es dentro del matrimonio. Amén. Entonces la Biblia prohíbe el sexo con parientes, lo que se conoce como el incesto. En el versículo 20 dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces no se debe tener sexo con la mujer del prójimo. En otras palabras, adulterio. Todo lo que tenga que, o sea, cada uno tendrá, dice en el Nuevo Testamento, dice Pablo, cada uno va a tener su propia esposa, ¿verdad? No tiene por qué andarse fijando en otra, algo que es muy terrible hoy en día también, ¿verdad? La infidelidad y el adulterio está a la orden del día hoy. Está regulado por el Señor y otra vez es para nuestro bien. También a la altura del versículo 22 dice la escritura aquí, estamos en Levítico 18: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces tampoco, de acuerdo al Señor, se debe tener el sexo con gente del mismo género, del mismo género, ¿verdad? Aquí dice varón, pero también si vamos a Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27, Romanos 1, 26 al 27, ahí también aclara de mujeres con mujeres, ¿verdad? Entonces, la homosexualidad
o la práctica de sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, no es permitido según la Escritura. Luego vamos a Levítico versículo 23, 18-23. Dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Entonces también está prohibido por el Señor el sexo con animales. Estas culturas de aquel entonces lo hacían, lo han hecho los seres humanos por años y décadas y siglos, y lo siguen hoy practicando. Es que interesante cómo la Escritura ya mencionaba todas estas cosas. Amén. Y se conoce el sexo con animales como zoofilia, son términos, ¿verdad? Luego vamos a Hechos capítulo 15, 18 al 19. Muy interesante esta parte, hermanos, que tiene que ver con lo que es fornicación, que también hay que mencionarlo a la luz de la Escritura, pero en el contexto bíblico me llamó mucho la atención el tema de la fornicación. Hechos capítulo 15, versículos 18 y 19, dice así: dice el Señor que, estoy bien, ¿verdad? Hechos 15, dice el Señor que hace conocer todos estos desde tiempos antiguos. No, pero no es ese. Sí. Versículo 19, perdón. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, estamos viendo varios términos. El primero es homosexualidad, no es permitida por Dios. El otro es incesto, que no está permitida por Dios. El otro es el adulterio, que es gente casada que tiene sexo con gente fuera del matrimonio, que es adulterio, que es infidelidad también. Y está la parte de la fornicación. Cuando usted estudia el tema de fornicación en el Nuevo Testamento, no hay ningún lado que se dice el que no está casado no va a tener sexo si no está casado. No existe eso. ¿Y por qué no existe? Porque el sexo fuera del matrimonio es considerado, y la palabra fornicación, que se traduce en el Nuevo Testamento de la palabra griega, es inmoralidad sexual. Entonces ni siquiera aparece algo así como tan específico diciendo, ¿verdad?, que los solteros no deben tener sexo, sino que dice, sino que eso cae dentro de la categoría de lo que es inmoralidad sexual. Entonces tampoco el sexo entre personas solteras. Mi recomendación, mis amados hermanos, y otra vez, como les dije, este no es un sermón condenatorio. Yo sé que nos están viendo muchos hermanos y hermanas. Para aquellos de ustedes que viven juntos, los que están fornicando, ¿verdad?, y adulterando, pues deben arrepentirse en nombre del Señor. Pero para aquellos de ustedes que viven juntos, les ruego como pastor, cásense, hagan las cosas bien, glorifiquen al Señor y no vivan de esa manera. Amén. Termino con 2 Timoteo 1:7. Muy importante, mis amados hermanos, que el Señor está de nuestro lado. Amén. Él está a nuestro favor. Él nos conoce bien y Él nos puede, como dije al principio orando, ¿verdad?, Él que nos visite a cada uno donde nos encontramos. Gloria al Señor. Dice 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué hacemos con todo este asunto? Tenemos al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo que Él nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Sí se puede. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra nos alumbra, Señor, nos centra. Porque tú nos conoces, Señor, y tú has extendido tu mano a una raza caída, Señor, a una raza, Señor, que tenemos un enemigo, Satanás,
que se ha venido contra nosotros, todos estos espíritus inmundos, sabiendo que el sexo nos destruye cuando no lo hacemos a la manera tuya, Señor. Y por eso que en esta mañana, Dios, nos volvemos a ti de corazón, de todo corazón, Señor, porque tú eres nuestra ayuda, nuestro amparo, porque tu Santo Espíritu nos da el poder para tener dominio propio. Alúmbranos, Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les amo mucho, mis amados hermanos. Desearía tener más tiempo de este tema, porque no quiero dejarlos ahí en el aire, ¿verdad? Hay mucho más todavía de ese amor y ese compañerismo de la mano del Señor. Que Dios les bendiga. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Aleluya, gloria al Señor por su palabra, porque en la palabra de Dios encontramos de todos los temas, y qué bueno que es poder entonces tener una respuesta a lo que yo estuve hablando la semana pasada en la Biblia. Muy bien, vamos entonces a entrar al momento de la bendición. Si usted tiene ahí su diezmo y su ofrenda, este es el momento para que usted lo aliste, y mientras tanto voy a orar por ustedes. Señor, esta mañana damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Yo quiero orar, Señor, por bendición sobre mis hermanos esta mañana aquí, Señor, y allá en su casa también. Oramos, Señor, que tú traigas multiplicación. Hoy, Señor, estamos afirmando nuestro pacto contigo, Señor. Yo oro, Dios, que tú protejas nuestras finanzas, Señor, de los pronósticos que se están dando en este tiempo, Señor, para lo que va a venir en la economía. Yo oro, Señor, digo que los hermanos de la Iglesia del Rey no van a ser parte de ese pronóstico, no van a ser parte de esas estadísticas, Señor, sino que más bien vamos a ser aquellos, Señor, que estamos prosperados, que nuestras finanzas son cubiertas, de los que prestan y no piden prestado, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. 2, 3